Pero santo es tu nombre, Señor, te alabamos, nosotros te bendecimos en esta hora, te damos gracias, Dios, porque, bendito Dios, siempre estás allí, Señor, abriendo las puertas, Señor, para que nosotros podamos hoy, Señor maravilloso, buscar tu rostro, Dios, para que podamos glorificarte, Dios, para que podamos exaltarte en esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo, Dios. Ahora mismo, Dios Santo, nosotros elevamos acción de gracias delante de ti, Señor. Elevamos oración delante de ti, maravilloso Dios, pidiendo, Señor, que tu presencia nos llene más, Señor. Nosotros presentamos nuestras mentes, nosotros presentamos nuestro corazón, Señor, nuestras manos, también nuestro cuerpo, Señor, todo nuestro ser delante de ti para la alabanza, Señor, para la adoración, Dios, de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, glorificado seas en esta hora, exaltado sea tu nombre, Señor. Bendecimos, Dios maravilloso, tu presencia, Señor, y tu inmensa misericordia con la que vienes a abrigarnos, con la que vienes, Señor, a cubrirnos, Dios, y también tu palabra, Señor, que nos la enseñas para nuestra bendición, Señor, porque la vida eterna debe quedar allí, Señor, afianzada en nosotros, y la recibimos con agrado, Señor, la recibimos, Señor, con alegría, Dios, la recibimos con gozo, Dios, porque sabemos, Señor, que es el tesoro más grande, Dios, la vida misma está allí, Señor. Señor, a través de la palabra, Dios maravilloso, conocemos quién eres tú, Señor, y por eso hoy nosotros nos disponemos, Dios, para escucharla, Señor, para atenderla, Dios, y para recibirla, Señor, maravilloso. En el nombre de Jesús, gracias, nosotros rechazamos todo aquello que no es tuyo, Señor maravilloso. Rechazamos, Señor Santo, lo que no viene de la luz ni del reino de los cielos, y todo espíritu maligno que esté detrás de esta mentira lo atamos y lo echamos al abismo, Señor. Y solamente lo que viene de ti, lo diáfano, lo poderoso, lo que trasciende, lo que edifica, Señor, lo que inspira alabanza y adoración, lo que nos santifica, lo que nos llena, Señor maravilloso de ti, lo que nos permite conocerte y ahondar en tu presencia, lo recibimos en esta hora, en el nombre de Jesús, para tu gloria y honra, Señor Santo. Amén y amén. Bueno, buenas tardes a todos aquí presentes y allá los hermanos que están allí conectados. Bendiciones para todos. Bienvenidos a este tiempo de palabra, a este tiempo de estudio bíblico. Y bueno, vamos a continuar, hermano. Hace 8 días no pudimos hacerlo presencial, pero aquí estamos, y también virtual, estamos presencial y virtualmente. Estuvimos hablando continuando con el estudio del libro de Efesios, y quedó allí un planteamiento hace 8 días que está en el capítulo 3. En el versículo 18 dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 18 del capítulo 3, dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Repito, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y hablábamos, hermano, de que evidentemente estas son las dimensiones del Señor. Esta es la forma del Señor. Y hablábamos acerca del camino angosto, ¿no? Lo mencionábamos también, que finalizaba en una puerta estrecha. Y decíamos que esa puerta estrecha tiene las dimensiones de Cristo. Amén. Y hablábamos también de que las cosas terrenales, humanas, son inversamente proporcionales a las espirituales. Entonces, como hombre, esa puerta es estrecha.
pero la envergadura espiritual del Señor es eterna e infinita, amén. Por eso el apóstol Pablo, entre más imitaba a Cristo y más moría a sí mismo y más renunciaba a la carne, más habitaba Cristo en él, más vivía Cristo en él, amén. Más pequeño para los hombres, grande para Dios. Y es la premisa que nosotros tenemos que seguir, amén. Hablábamos acerca de esto y del conocimiento que nos debe dirigir a adquirir estas dimensiones, y también la necesidad de que como cuerpo todos alcancemos esta meta, ¿amén? Todos alcancemos esta meta, porque por la puerta vamos a tener que pasar todos. No pueden haber unos más gordos que otros, y hablábamos respecto a eso, acerca de la circuncisión del corazón, amén, de que había que quitar lo que sobraba para poder entrar por esa puerta. Entonces, dicho esto, pasemos, hermano. Yo quisiera al final del estudio del libro de Efesios poder ahondar un poquito más acerca de lo que es anchura, longitud, profundidad y altura, pero lo voy a hacer al final del estudio del libro, amén. Pasemos al capítulo 4, hermano, que me parece muy importante, porque estamos hablando, finalizando el capítulo 3, de que todos lleguemos a esa condición, amén. Y dice la palabra que nosotros tenemos que cerciorarnos de que cada uno de los miembros del cuerpo logre alcanzar esa meta, ¿eh? Porque muchas veces nosotros cometemos un error, y es que los que están más grandes o los que han crecido más espiritualmente suelen no tener la paciencia necesaria para esperar al que está en un letargo espiritual o el que está corriendo el camino con más lentitud. La palabra nos obliga, hermano, nos exige el saber esperar y el saber tomar de la mano a los hermanos débiles para traerlos a un nivel más alto espiritualmente, amén. Y aquí hay una palabra, ya la miraremos, que está en el capítulo 4, capítulo que comienza con un título que se llama La unidad del Espíritu, amén. Dice el apóstol Pablo allí: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fíjese, hermano, que paremos un momentico allí. No me he dado cuenta de eso. Vuelve y arranca con algo parecido a lo que arranca el capítulo 3. Dice el apóstol Pablo en el versículo 1 del capítulo 3, habla de prisionero de Cristo, ¿eh? Y aquí en el capítulo 4, versículo 1, habla de preso en el Señor. Cuando el apóstol está ratificando esto, lo que está queriendo decir el apóstol es que es una condición necesaria para aquellos que están encargados de edificar el cuerpo de Cristo, amén. Presos en el Señor, somos esclavos de Cristo, amén. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Paremos allí. Le está hablando el apóstol acerca de ser preso en el Señor. Y hablábamos de lo que es ser preso. Toda la voluntad, todo criterio personal, toda fuerza, toda mente está sujeta a Cristo. Amén. Los pensamientos sujetos a Cristo, nuestros sueños, nuestra voluntad sujeta a Cristo. Eso es estar preso en el Señor. Preso en su palabra, amén. Preso en su plan. Prestos para hacer la voluntad de Dios. Eso es estar preso en el Señor. Muertos a la carne, muertos al pecado, aniquilando la concupiscencia y viviendo para el Espíritu, amén. Eso es estar preso en el Señor. Se hace la voluntad del Señor. Y por eso decíamos que el apóstol Pablo utiliza la palabra preso, porque el preso
no tiene libertad ahora. Y hablábamos acerca de que no entendamos mal esto porque Dios nos ha dado libertad, amén. Nos mandó a ser libres del pecado y de la muerte. Pero nosotros, para poder recibir ese premio o esa recompensa de la vida eterna, necesitamos estar presos en Cristo, amén, sujetos a Él. Hablamos de sujeción, amén. Cuando el apóstol habla de preso, habla de sujeción. Y en esa condición, el apóstol está hablando acerca de una vocación y un llamamiento. Amén. Yo quiero aquí hacer una claridad porque uno como pastor ha tenido ese inconveniente durante todos estos años. Y es que cuando uno habla de llamamiento, uno le habla de llamamiento a la gente suele confundir el llamamiento con ser pastor. Me ha pasado. No, pero pastor, usted me dijo que yo iba a ser pastor. Yo me pongo a pensar, ¿cuándo he dicho yo que sea pastor? Nosotros llevamos 16 años con la iglesia del amado Jesús y somos apenas 4 pastores. Hay que diferenciar entre ser llamado por Cristo a ser pastor o el ejercicio del ministerio del pastor. Es algo muy diferente. El pastor es un ministerio muy específico, es un ministerio muy importante y es un ministerio escaso además. Fuera de eso es escaso. Curiosamente, se piensa que todos son llamados a ser pastores, pero es un ministerio escaso. Tan escaso es el ministerio del pastor que Dios acepta voluntarios que quieran ser pastores. Es el único ministerio conforme a la palabra, o como yo lo he visto en la palabra, en el que Dios acepta hojas de vida. Ya lo hemos dicho en otro momento. Para todo lo demás, Dios hace una asignación desde su soberanía. Pero una cosa es el ser pastor, que es el que cuida la grey, es el que cuida las ovejas, y otra cosa es el llamado al que Dios nos hace. El llamado que Dios nos hace, hermano, conforme a este pasaje bíblico es, y aquí lo exalta el apóstol Pablo, es un llamado a la unidad. ¿Cuál es la unidad? Una unidad de criterio, una unidad de pensamiento, una unidad en el espíritu, amén. Ese es el llamado que Dios nos hace, a que pensemos lo mismo, a que vayamos en la misma dirección, a que tengamos koinonía, a que tengamos sintonía, a que tengamos coordinación en el cuerpo de Cristo, unidad, un mismo criterio. Y en el versículo 2 nos da unas características con las que tenemos que ejercer ese llamado. Básicamente son 3 las que aquí menciona el apóstol Pablo, y las 3 son muy similares, son como primas hermanas. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. 3. Humildad, mansedumbre y paciencia, los unos a los otros en amor. Amén. ¿Qué es la humildad? La humildad es básicamente entender quién soy yo. Amén. La humildad es actuar delante de Dios con transparencia. La humildad no es un estado o una condición social ni económica, porque se suele asociar la humildad con un estado de pobreza. La humildad no es pobreza. De pronto si lo miraríamos como pobreza, pero pobreza de espíritu, como lo dice el capítulo 5 del libro de Mateo, acerca de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los carentes de orgullo, los carentes de arrogancia, los carentes de soberbia. Esos son pobres de espíritu. Amén. Los que se doblegan delante de Dios, los que doblan su cerviz. Esos son pobres de espíritu, humildes, dice la palabra del Señor, entendiendo que sin merecerlo, además la humildad se desarrolla en la gracia, que sin merecerlo, habiendo merecido la condenación, el Señor, el Padre, decide
enviar y hacer el sacrificio más perfecto para que nosotros hoy tengamos la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Actuar conforme o de manera coherente a esto. Y esa humildad está acompañada de mansedumbre. Amén. Y alguna vez decíamos que la mansedumbre, el ser manso, y eso me lo enseñó mi pastor, y se me quedó allí para siempre, es la persona que es suave. Amén. ¿Qué es ser manso? Es una persona que no es contenciosa. Es una persona que no entra a choque. Amén. Es una persona que es suave, que entiende que la presencia de Dios se mueve en esa característica. El Señor, cuando fue bautizado, dice la palabra, dice que el Espíritu Santo descendió como paloma. Y muchas veces se ha estudiado el asunto de lo que es una paloma, de lo sensible que es una paloma. Y nosotros debemos adaptarnos a esa presencia para no contristar el Espíritu, ser mansos. Además, mansedumbre es docilidad. O sea, como el pollino que utilizó el Señor para entrar a Jerusalén. Docilidad y mansedumbre es la disposición para que el Señor sea soberano sobre mí, para que la voluntad del Señor se pase por encima de la mía. Mansedumbre es lo que el Señor dice en la palabra, que llevemos su yugo sobre nosotros. Amén. Para dejar que ese yugo de Cristo venga sobre mí, yo necesito ser manso. Amén. Entonces estamos hablando de una unidad, de humildad y mansedumbre. Y aquí algo que es lo que más me resaltó cuando estaba yo haciendo este estudio, es acerca de soportándoos con paciencia. Pero aquí queremos deconstruir algo que nosotros en nuestra antigua vida utilizábamos mal, acerca de lo que es soportar, ¿no? Entonces está el concepto de la persona insoportable, ¿no? ¿Quién es la persona insoportable, niños? Niños, ¿quién es una persona insoportable? Una persona insoportable es el que no lo aguanta a nadie. Es el que le dicen, mire, cuando un niño es insoportable en el colegio, ¿qué hacen con el papá? Lo llaman y le dicen, mire papito, le entregamos su hijo. Y al pelado lo echaban del colegio porque no se lo aguantaba nadie, no podía ningún profesor. Entonces tenemos ese concepto de la soportabilidad y de la insoportabilidad. Entonces cuando estudiamos con esa mente la palabra, creemos que cuando el apóstol Pablo está hablando de soportándoos con paciencia, es soportarnos un pocotón de personas, mala gente, soportándonos unos a otros. Y a veces la iglesia es eso, un pocotón de gente, mala gente, que se supone que tenemos que aguantárnosla. Pero la palabra de Dios, como lo estábamos hablando acerca de Romanos, cuando estábamos estudiando Romanos y cuando pegamos el brinco a Efesios, dijimos que esta palabra es básicamente para el cuerpo de Cristo. ¿eh? Y el final del capítulo nos enseña, nos ratifica, ahorita lo miraremos, de que es para el cuerpo de Cristo. Esto no es una palabra evangelística. Esto no es una palabra para cuando reunimos a una pandilla de delincuentes y le estamos predicando. No le podemos hablar esta palabra. Imagínese yo decirle al cuchillero, decirle ahora tiene que soportar al asesino. No. A esa gente hay que darle una palabra evangelística. ¿Ven? Está la palabra, no toda la Biblia es evangelística. Hay un trozo de la palabra que es evangelística y hay un trozo de la palabra que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso tenemos que entenderlo. ¿eh? No, yo no puedo salir a evangelizar hablando de la unidad del cuerpo de Cristo cuando el que le estoy hablando ni siquiera es todavía del cuerpo de Cristo. Estamos convocándolo al arrepentimiento, a que se arrepienta. Amén. Un hombre como Billy Graham le hablaba al perdido. Usted venga para acá. Usted pecador, venga para acá. Arrepiéntase. Y él predicaba la palabra evangelística y después convocaba al arrepentimiento, a la reconciliación con Dios, y siempre al final
el consejo de Billy Graham era, busque una iglesia, lea la Biblia, ore y apártese del mal. Ese era, 4 cosas. Pero esta palabra es para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces estamos hablando de gente que ya hace parte del cuerpo y dentro de ese cuerpo tiene que soportarse. No soportándose en las actitudes carnales, no está hablando de soportarse en sus caprichos, no está hablando de soportarse en su mala forma de ser. No, la palabra soportar, de la que está hablando este capítulo, viene del griego aniko, que significa mantener arriba, que significa animar. Amén. Como lo que hizo, o sea, soportar en este contexto es lo que hizo Aarón y Hur con Moisés. ¿Se acuerdan del pasaje? Una batalla brutal de Moisés con Amalek, Israel con Amalek. Y en cuanto a lo militar, Amalek era superior a Israel. Pero Dios iba a darle la victoria. Dependía de una sola cosa: de que Moisés orara con las manos levantadas. Y que de allá viene todo un secreto acerca de las manos levantadas, ¿no? Que tan metido está en nuestras costumbres cristianas. Y no hay que menospreciar eso. Pero entonces la palabra dice que la batalla reció y que Moisés se cansaba, ¿cierto? Imagínese usted con las manos levantadas un periodo largo de tiempo. Entonces, al lado de él se colocaron Aarón y Hur. Y en la medida que bajaba los brazos Moisés, ellos levantaban, cada uno levantaba un brazo de Moisés para que Moisés no decayera. ¿Amén? Y mientras Moisés tenía las manos levantadas, dice la palabra que Israel vencía. Y cuando Moisés bajaba los brazos, entonces Amalek prevalecía, dice la palabra, ¿cierto? Esto es un secreto poderoso y se llama la unidad. Por eso los que tenemos un llamado dentro del apostólico, tenemos una misión por excelencia. Y yo me considero una persona que tengo una misión por excelencia, y es la unidad del cuerpo. Trabajamos por la unidad. Claro, hemos sido misioneros, evangelistas, y nos hemos gozado en eso, porque salvar almas es precioso. Pero cuando se trata del cuerpo de Cristo, nuestra labor principal, y la disfrutamos, y muchas veces es difícil, nuestra labor es mantener la unidad del cuerpo. Amén. Y allí hay que entender que nosotros estamos hechos para soportar a nuestro hermano cuando vemos que sus brazos se caen. Animamos, exhortamos, oramos, ayudamos para levantar a nuestro hermano. La palabra de Dios nos dice que en cuanto a las mejores cosas de la misericordia, nosotros tenemos que tener prioridad en los que son miembros del cuerpo de Cristo. Y muchas veces, hermano, la iglesia peca por hipocresía, porque trabaja mucho con el perdido, dándole la espalda al que es miembro de la iglesia. Y muchas veces llegamos incluso a amar más al perdido que al hermano de la iglesia. Y Dios dice: así no son las cosas. Tenemos que amar al perdido, claro que está. Pero nunca, hermano, a expensas del decaimiento de mi hermano. Amén. ¿Estamos entendiendo acá? Nosotros tenemos que soportarnos como hermanos. Vemos que un hermano se desbalancea, tenemos que sacar nuestro hombro para soportarlo, para levantarlo, amén, para animarlo. Dice la palabra con paciencia, o sea que estamos hablando de la multitud de circunstancias que un hermano o uno como cristiano puede tener: tribulaciones, pruebas, dificultades, ataques, guerra espiritual. Y en todas esas circunstancias que pueden hacer que un proceso sea difícil, se requiere de soportar y soportar con paciencia, ¿eh?
O sea, esperando que la persona termine de incorporarse. O sea, hay incorporaciones que tardan. Amén. Pruebas que se extienden. La palabra no. Cuando se estudia la palabra, dicen los expertos que más o menos la prueba de Job duró 9 meses, hermano. ¿Cuánta paciencia hay que tener para soportar un hermano que durante 9 meses sufre esas vicisitudes? Hay que estar allí, hermano, perseverante, no decaer. Hay cosas que pueden durar años. Pruebas que pueden durar años, hermano. Y hay que estar allí, hermano, soportando, ayudando, animando, amén. Pero uno muchas veces, hermano, y sobre todo pasa en las familias, la mayoría de las familias tienden a ser aprensivas. Sí, como que tienen que estar juntas. Y eso no lo entiende si la familia vive en esta dimensión. Vamos a ayudar, vamos a colaborar, vamos a animarnos, vamos a inspirar, ¿sí? Vamos a orar unos por otros, vamos a amarnos, vamos a socorrernos. Pero muchas veces las familias tienen esa aprensión y tienen una actitud completamente diferente. Quieren estar juntos para insultarse unos a otros, para maldecirse, para desanimarse. Hace poquito, nosotros tenemos una reunión con pastores y con líderes los lunes en la noche y hablamos acerca de la familia, de la necesidad de reconstruir la familia de Dios. La familia, el padre, la madre, los hijos. Y había un hombre allí, un líder, que decía que él trató de todas las formas de poder como tener una relación bella con la mamá, pero la mamá siempre, durante todos los años, cada vez que se encontraba con él, siempre procuraba maldecirlo, insultarlo, tratarlo mal. Uno no puede andar así, hermano. Uno no tiene por qué soportar eso. No estamos hechos para eso. Uno acepta que la persona que está endemoniada lo trate a uno mal, porque los demonios que están en esa persona se levantan contra el nombre de Dios. Es normal. Los espíritus malignos que habitaban el Gadareno se enfrentaron contra Jesús. ¿Por qué nos atormentas? Jesús decía. Pero después de que fueron echados fuera, el Gadareno se hizo uno con Cristo. Amén. Entonces, no se trata, hermano, de una paciencia o un ejercicio del soportar inerte, sino que, como dice el apóstol Pablo, debe fructificar, como dice acá. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, dice. Y ya sabemos lo que la palabra dice acerca del amor. Amén. El amor hace parte del fruto del Espíritu. O sea, este soportar, hermano, debe fructificar. Debe ser algo que efectivamente produce benignidad en el hermano que está siendo levantado, pero también debe producir fruto en aquel que se ejercita en esa labor de levantar al hermano. Crecemos en el amor. Amén. Y dice aquí en el versículo 3, conforme a esto, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Siempre hablamos de paz, hablamos de llenarnos de la unción y del Espíritu. Y si lo deducimos bien, en gran parte está sustentado en que nosotros podamos ejercitarnos adecuadamente en soportarnos con paciencia. Amén. Se pone uno a pensar, hermano, cuánto tiempo demoraban, cuánto tiempo cuando uno ve las obras que el hombre ha hecho, obras tremendas, obras que tienen siglos. Uno va a Europa, a España, a Francia, y uno todavía ve en pie los acueductos romanos. ¿Lo han visto, muchachos? Y uno los ve allí y piensa uno que eso pasó en un lapso corto de tiempo, porque pues ahora la tecnología permite hacer ese tipo de cosas rápidamente. Pero cuando uno estudia la historia, uno se da cuenta que son cosas que se construyeron piedra a piedra. La muralla china, 9.000 kilómetros de piedra, de muralla de piedra, fue construida piedra a piedra.
Entonces, la obra de Dios, que es la más importante de todas, se construye piedra a piedra. Por eso habla de paciencia. Cuando el apóstol habla de paciencia, es paciencia en serio. Amén. Ahora, es una paciencia que se inspira cuando uno ve resultados, así sea graduales. Y aquí hay un secreto del discernimiento que les quiero dar, hermanos. Usted tiene que esforzarse en aquello que, aunque lento, crece. Usted ve que crece. Amén. Pero tiene que tener el discernimiento de saber lo que no quiere, de ver lo que no quiere crecer. Porque la palabra de Dios también dice que las perlas no se le pueden echar a los marranos. El Señor Jesucristo perseveró en aquello que Él sabía que paulatinamente iba a dar fruto. Iba creciendo poco a poco. El trabajo con los apóstoles fue un trabajo gradual pero progresivo. Solamente hubo uno que se perdió en el plan. ¿Que fue quién? Judas. ¿Pero por qué no quiso? Porque renunció a su fe. Porque desfiguró la imagen del Señor. Y fue esa la razón por la cual terminó vendiéndolo. Tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero no quiso hacerlo. Pero todos los demás gradualmente crecieron y fructificaron porque el Señor los soportó con paciencia. ¿eh? Y en este soportar en paciencia, en el amor, es la base de la unidad del Espíritu. Cuando hablamos de la unidad del Espíritu con E mayúscula, estamos hablando del gusto y del placer del Espíritu Santo en medio de nosotros. Amén. Lo contrario a eso es contristar el Espíritu. Contristar el Espíritu es ahuyentar el Espíritu, entristecer el Espíritu. Entonces, dicho esto, comprendemos, hermano, que la forma más vehemente de contristar el Espíritu es cuando no somos capaces de soportarnos en paciencia y en amor. Cuando esto se rompe, cuando nos volvemos flemáticos, cuando nos volvemos viscerales, cuando permitimos deliberadamente las fisuras en el cuerpo, entonces el espíritu se contrista con facilidad y se pierde la unidad y se pierde el vínculo de la paz. Entonces, pretender un avivamiento, que es por lo que muchos oran, el poder de Dios moviéndose, ocasionando cosas impresionantes, no se puede lograr si el vínculo de la paz y la unidad del Espíritu no existe. ¿Quién dice amén? Entonces está diciendo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí viene la parte que me habla de uno solo. Aquí está utilizándola para que entendamos la palabra. El apóstol Pablo utiliza el término uno, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Amén. Versículos que algunas sectas descontextualizaron y crearon dogmas y doctrinas erráticas. Si bien aquí dice, hermano, que es un solo Dios, no está excluyendo el apóstol Pablo de que es una Trinidad, amén. Un Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Padre, amén. El Señor Jesucristo decía que el único bueno, ¿quién es? El Padre. Se refería al Padre. Un bautismo, dice. Entonces, basado en esto, algunos dicen que el único bautismo que se necesita es el bautismo del agua. Pero cuando usted estudia la palabra de Dios, el bautismo del agua nunca se puede ver apartado del bautismo del Espíritu. De hecho, a mi modo de ver, es un solo procedimiento. Cuando una persona se bautiza en agua, y el bautismo del agua es el resultado del convencimiento de pecado.
Nadie puede considerarse que está bien bautizado si no ha sido convencido por el Espíritu. Pero uno como siervo de Dios debe enfatizar que eso que se hizo en el agua debe ineludiblemente pasar en la presencia del Espíritu. Yo tengo que nacer del Espíritu. Tengo que ser inundado por el Espíritu. Entonces hablamos de un solo proceso que cuando finaliza es cuando nos convertimos en hijos de Dios. Amén. Cuando nuestra naturaleza cambia por la intervención del Espíritu, entonces somos llamados hijos de Dios. Un solo bautismo que se parte en dos partes, agua y Espíritu. Un solo Dios que tiene tres personas, pero es un solo Dios. Amén. Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Pero el apóstol enfatiza esto para que nosotros nos acentuemos en la unidad. La unidad del cuerpo es una de nuestras, por no decir, la más importante labor corporativa de la iglesia. Por eso nosotros, comprendiendo que hay diferentes denominaciones, tenemos la obligación, hermano, de tender puentes de unidad. No para algo ecuménico, no nos confundamos. Usted tiene que tener el discernimiento de que las diferencias que existan no son significativas. Voy a poner un ejemplo, porque eso pasa mucho. Está la iglesia, por ejemplo, que celebra la Navidad y la iglesia que no celebra la Navidad. ¿Cierto que sí? De hecho, la iglesia que no celebra la Navidad es una iglesia minoritaria. No hay que ser experto para saber que son un poquito los que no celebran. Aquí nosotros no celebramos la Navidad. Cuando nosotros entendimos eso hace años, de pronto nuestra primera reacción fue contender con el que la celebraba, ¿cierto? ¿Cierto, María Paula, que contendíamos? Entonces veíamos un árbol de la vida y se ponía uno como bravo. Pero con el tiempo comprendimos que eso no es significativo, hermano. Y comenzamos a fortalecernos con nuestros hermanos en lo importante, amén. Allí se crea la unidad. Otro ejemplo, hay algunos que dicen que Cristo puede venir en cualquier momento. Unos dicen que viene antes de la semana, otros dicen que a mitad de la semana, y otros a final de la semana. Y muchas veces eso genera división, contienda, fractura. Pero cuando usted analiza acerca de lo escatológico, ¿quién puede tener la última palabra? Por ejemplo, ayer estaba yo leyendo el libro de Ezequiel. Y cuando uno mira el libro de Ezequiel, Ezequiel claramente está diciendo que la derrota de Og y Magog es antes del milenio. O pareciera que es antes del milenio. Pero cuando uno mira otros pasajes, le da uno la impresión de que es después del milenio o finalizando el milenio. Entonces, hay cosas que no están claras, hermano. Y no podemos volvernos dogmáticos y crear conflictos cuando tenemos que preservar lo esencial, que el camino de la salvación es Cristo, el único intercesor. Amén. Que Dios es un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo. Y usted necesita nacer de nuevo. Amén. Y usted necesita fructificar en el Espíritu. Esas son las cosas, hermano. Que el arrepentimiento debe estar muy marcado en la vida del cristiano. Amén. El aborrecimiento por la maldad, el aborrecimiento del pecado, la santificación, una vida de oración, de consagración. En eso tenemos que tener unidad. Todo lo demás que no es significativo no puede ser una razón para confrontarnos. Nosotros, el pueblo de Dios, tenemos una labor que puede ser el tiempo de ser desatada, que se llama el último avivamiento sobre la tierra, la lluvia de la estación tardía, le llaman, basado en la palabra, que es mayor, dice la palabra, que la primera lluvia. O sea, las cosas que ya la iglesia vivió en su primera parte no pueden ser comparadas con las que deben ocurrir en la última parte, en este tiempo. Si no somos nosotros, deberá ser la generación que viene o nuestros nietos, pero la sensación es que es cercano ese momento. Nosotros tenemos que allanar el terreno para que ese avivamiento venga, para que se cumpla lo que está escrito en el libro de Joel, que dice que el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne.
Amén. Pero no va a ocurrir esto en una iglesia dividida, hermano. En una iglesia confrontada. Amén. Y aquí debemos tener muy marcado el discernimiento para no pasar la línea de lo ecuménico. ¿Qué es lo ecuménico? Considerar que las falsas doctrinas o las sectas también son dignas o susceptibles de unirse a nosotros o nosotros unirnos a ellas. No, hermano, nosotros no tenemos nada que hacer ni con gnósticos, ni con mormones, ni con testigos de Jehová, amén, ni con judaizantes, ni con predicadores de la inmoralidad o de la gracia mal entendida o de la hipergracia. No, hermano. Gente que tiene en el epicentro de la doctrina las cosas claras, uno. Y dos, otro discernimiento que debe ser aún mayor y que Dios ha estado mostrando en este tiempo. El deseo de Dios de rescatar remanentes de ciertos lugares. Ahí que toca tener un gran discernimiento porque la idea es sacar por medio de los lazos de amor y del poder de Dios a aquel que está en el lugar incorrecto. Y es una labor que no es para cualquiera. Amén. Pero tenemos esa obligación en este tiempo para, a través de la unidad, conformar y preparar el cuerpo de Cristo. Porque eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Llegar a una medida como la que dice el capítulo 3, de profundidad, longitud, altura, anchura. Que todos lleguemos a ese nivel, amén. Edificarnos para llegar a ese nivel. Y para eso es clave la unidad. Amén. Ahora, dice el versículo 7. Porque aquí me está hablando ya de lo que Dios, de las herramientas que Dios nos ha dado para ejercer el ministerio y para usarlo en pro de la unidad y de la edificación del cuerpo de Cristo. Pero a cada uno, dice el versículo 7, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? El Señor que está diciendo que cada uno, desde antes de la fundación del mundo, Dios le hizo una asignación. Amén. Y esto es algo maravilloso porque si bien el Señor y el apóstol está hablando de unidad, no está hablando de homogeneidad. No sé si usted me está entendiendo. No está hablando de clonación. Cuando usted mira, hermano, el cuerpo humano está conformado por órganos y sistemas que son construidos por tejidos y esos tejidos por células, ¿cierto? Y usted ve un solo cuerpo, pero cuando usted analiza a nivel celular el cuerpo humano, las células son diferentes. Son diferentes las células de los huesos a las células de la sangre, a las células musculares, a las células del sistema nervioso. Amén. Son diferentes, pero conforman un solo cuerpo. Entonces, el Señor preparó desde antes de la fundación del mundo una asignación. Cuando la palabra dice que nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, está hablando a cada uno. Dios le dio un encargo dentro del cuerpo de Cristo. No pueden ser todos iguales. Y lo que más produce, una de las cosas que más produce división en la iglesia, es que muchos quieren hacer una misma cosa. Ahora imagínense lo que es el apóstol Pablo, lo que es más específico en el capítulo 12 de Corintios, primera carta a los Corintios. Amén. Porque está diciendo, el ojo no puede ser el pie. El pie es pie, el ojo, la mano es mano, la oreja es oreja, correcto. Y hay diversidad de dones y comienza el apóstol Pablo a hablar de los dones. Y también hay diversidad de ministerios y de áreas de servicio. Y el apóstol Pablo, haciendo uso de la humildad, dice
que no podemos ver a una más importante como la otra, que es otro error que cometemos en la iglesia. Creer que aquí está el apóstol, un mega ungido, poderoso, tremendo, intocable, y allá está el vasallo que limpia las mesas de la iglesia. Error. Esa es una visión mundana y terrenal, como feudal, donde están los reyes, los nobles, ¿cierto? Los comerciantes, los burgueses, los comerciantes, el campesino, el vasallo, o el sistema de castas en la India, ¿no? Los que están destinados a ser ricos, y está el que no puede salir de las alcantarillas. ¿Ustedes lo vieron, cierto? Lo estudiaron acerca de las castas. No, eso es terrenal. Esos son modos de organización terrenal. El apóstol Pablo dice, con humildad dice, que incluso el que limpia las mesas es más importante que el apóstol. Pero la gente anda anhelando cosas porque tiene la mente todavía entenebrecida. Ahora, la gente anda anhelando apostolado, pero no tiene ni idea el precio, el difícil precio que tiene que pagar un apóstol. Y para que lo entienda mejor, vaya a estudios el capítulo 4 de primera carta a los Corintios y el capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios. Para que vea lo que tiene que padecer un apóstol. Eso no fue que Dios lo escogió y Dios le botó una tonelada de oro porque un apóstol es rico, y le botó un poco de dones para que sea bien poderoso. Eso no es así. Ahora, lo que sí es cierto es que llámese diácono o llámese apóstol, debe estar lleno del Espíritu. Porque si hay algo que debe caracterizar la unidad, o una unidad poderosa por lo menos, es que cada miembro debe estar lleno del Espíritu. O sea, cada miembro debe tener la responsabilidad de tener una relación con Dios tan profunda que esté en la presencia de Dios y lleno de Dios. Entonces vemos en la palabra, hermano, a un hombre llamado como Esteban, ¿cierto? ¿Cierto que sí? ¿Qué era Esteban en el cuerpo de Cristo? ¿Qué era? Era un diácono. ¿Qué hacía Esteban? Servir la comida, calentar la sopa, limpiar la mesa, tener en la cama tendida a los apóstoles. Claro, cuando tenemos la mente de cacahuate todavía, creemos que, ay, pobre, hay un sirviente ahí poca cosa. No, hermano. ¿Qué serían de los apóstoles sin tener quien le tenga las cosas preparadas, hermano? Ahora, en su parte personal, ¿qué tanto poder había en Esteban? Lleno del Espíritu de Dios. Y fue tan impresionante, hermano, que si bien él era un diácono, Dios lo terminó escogiendo para convertirse en el primer mártir de la iglesia. ¿Qué tanta dignidad le fue asignada a Esteban para ser el primer mártir? Enorme, hermano. Y quedó para la posteridad, hermano. Y en la propia muerte de Esteban se generó algo en lo cual hoy todavía muchos meditan. ¿Qué pasa cuando alguien está muriendo por Cristo? ¿Sintió dolor Esteban? ¿O era tanta la gloria que lo llenaba y lo rodeaba que ni dolor sintió? Solamente los que viven eso pueden decirlo. Como solía pasar también en los coliseos romanos, cuando los mártires eran arrojados a las bestias y a las fieras para ser devorados. Era tanta la gloria, hermano, que la gente moría. Mientras era despedazada, moría haciéndole cánticos al Señor. Y dicen las historias de ese tiempo que era tanta la gloria que inundaba los coliseos, que había gente que se arrojaba a morir con ellos en las arenas. Para que ustedes, son misterios de Dios, hermano, para que entendamos hacia dónde nos quiere dirigir Dios y en qué unidad debemos estar nosotros. Y es tan impresionante la unidad, hermano, que cuando usted conoce a alguien al otro lado del mundo,
Si usted nunca lo ha visto, nunca lo conoció, pero está lleno de Dios, usted le parece que lo conoció de siempre. Sí. A los de Dios uno lo reconoce, hermano. Y uno dice, este es mi hermano. Nunca he compartido nada con él, pero yo sé que ese es mi hermano. Esa es la unidad, amén. Y por eso dice la palabra, a cada quien se le asignó lo que le corresponde. Y dice el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, Dios se ha encargado, Dios es tan perfecto, hermano, que nos ha regalado a nosotros, nos pasa el tiempo, hermano, Dios nos ha regalado a nosotros el llamado y nos ha dado también las herramientas para ejercerlo. Allí aparecen los talentos, los dones, hermano, y los ministerios también, de los cuales hablaremos. Y toca parar ahí, hermano, porque se nos pasó el tiempo. Se nos pasó el tiempo hablando de estas cosas tan impresionantes, hermano. Pero fíjese, hermano, que para poder entender esto, en toda esa dimensión, usted tiene que convertirse en esclavo y prisionero de Cristo. Si usted, hermano, no ha muerto a lo terrenal, nunca va a entender esto. Y si no lo entiende, menos lo va a poder poner en práctica. Entonces, Dios nos está haciendo esta convocatoria. Y es un sueño que tenemos nosotros, los pastores de esta misión. Que todos sean usados. Que todos puedan ejercer el llamado que Dios les dio. Y también enfatizar en decirle a los nuestros y a nuestras generaciones, ese es su destino. Yo no le puedo decir a mis hijos que el destino es otro. Yo no le puedo decir a mi hijo que el destino de él es que va a ser campeón de Fórmula 1. Yo no puedo negarme a que un campeón de Fórmula 1 puede ser como Esteban. Pero la verdad es que es muy raro. Es muy raro. ¿Sí? Lo más cercano a un cristiano fue un piloto de carreras que murió hace 31 años, llamado Ayrton Senna, que era cristiano. Y que el día en que murió, y eso lo dice la película de la vida de él, él percibía la muerte. Casi que no se subía al carro. Y oró a Dios porque era un hombre que oraba. Y Dios le dio la respuesta a través de su hermana, que es cristiana de ella. Y el Señor le dijo a Ayrton Senna, le dijo que su principal tesoro era él. Y Dios decidió llevárselo ese día. Dios puede hacer como quiera, hermano. Y en Brasil, hermano, no ha habido un sepelio tan multitudinario como el de ese hombre. No fue un político, no fue un militar. Pero, hermano, había millones de personas en la calle honrando el nombre de Ayrton Senna. ¿Y qué fue lo que hizo él? Lo más cercano a eso, pero le digo a estas generaciones, su destino es servirle al Señor, hermano. Ustedes, muchachos, ese es su destino. No lo eche por la borda. Y es lo más glorioso, hermano. Y si en ese destino tenemos que morir, pues no morimos, dice la palabra, sino que dormimos, dice la palabra. Dios ya sabe si nosotros nos quedamos o nos vamos, pero si nos vamos, hermano, con la frente en alto. Y en la edad que Dios le plazca, hermano. Ustedes tienen que estar dispuestos a vivir esa vida, que es la más gloriosa de todas. Y pasar por las tribulaciones con gallardía, porque el Señor está con nosotros. Y Dios tiene el control. Amén. Y se lo digo también a todos los niños que están allá escuchando, los jóvenes y también los adultos, hermano, que este es nuestro tiempo y tenemos que entender estas cosas. Amén. Vamos a orar. Vamos a poner todo esto en manos del Señor. Bendito Dios de gloria y poder, te damos gracias en esta hora por tu palabra, por este tiempo hermoso que pudimos pasar, Señor, adorándote, adorándote, tiempo muy bello, Señor, y la palabra de Dios que es preciosa, palabra que nos das. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que toda esta palabra se grabe en los corazones profundamente, Señor, y rinda un fruto poderoso, Padre, pero bien poderoso, Señor, que puede que no se vea en este tiempo, pero prontamente se verá. Que no desfallezca aquel que persevera, Señor, y que reciba, Señor,
el beneficio de la revelación y de ver delante de sus ojos el propósito tuyo, Señor, bien claro y diáfano. Permítele esto a aquel que persevera, Señor, a aquel que no desfallece, en el nombre de Jesucristo. Padre, oramos para que tú levantes a tus siervos, para que los fortalezcas, para que los llenes, para que los sanes, para que los bendigas, para que como las águilas vuelen, para que tengamos la fuerza del búfalo, en el nombre de Jesús. Y levanta a tu pueblo, Señor, para que se llene de ti y para que se cumpla el designio que tú has planteado y has propuesto desde antes de la fundación del mundo, para que se ejerciten en los dones y en el supremo llamamiento, en el nombre de Jesús, y para que fructifiquen al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1, para tu gloria y honra, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por esta noche. Llévanos en paz a nuestros aposentos. Señor, todo espíritu maligno de satanismo, brujería, persecución, tormento, división, contienda, rebelión, Señor, traición, peligro, muerte, calamidad, desolación, destrucción, todo esto lo atamos y lo echamos al abismo, y todo plan del adversario y toda arma levantada contra nosotros destruida es en el nombre de Jesús. Oración contraria, conjuro, todo esto lo destruimos y lo echamos al abismo. Bendice a tu pueblo, Señor, prospéralo, provéelo, sánalo, en el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pedimos. Que veamos tus milagros y prodigios, tus sanidades y todo tu poder, Señor, a favor nuestro en todo momento. Que el reino de los cielos conspire a nuestro favor. Tus ejércitos, tus legiones, milicias, escuadrones se movilicen siempre a nuestro favor. Que tu chequina, tu columna de fuego, Señor, esté con nosotros. Siempre a disposición, como el alto refugio que eres, el pan, Señor maravilloso, el pan eterno, Señor, y las aguas salutíferas estén allí siempre, como bálsamo y refrigerio para nosotros. Bendice las familias, que siempre abunde el fuego, que siempre abunde la unción, en el nombre de Jesús. Atamos todo caballero de la noche de Morfeo y lo echamos al abismo. Pedimos tu paz y tu gozo, Señor, en el nombre de Jesucristo, y oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, Señor. Haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten de nosotros misericordia, Señor. Alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz. Y como lo hizo Jabes, que nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal, para que no nos dañe, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, un abrazo a todos los que están allí conectados. Les amamos mucho. Sigan al Señor con todo su corazón. Ámenlo y practiquen lo que el Señor nos ha hablado. ¿Eh? Un abrazo para todos. Bendiciones.